Número 11/2015, invocando el artículo 18, sección B del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que estipula la facultad de un miembro que sea país en desarrollo y experimente dificultades para equilibrar su balanza de pagos con el fin de salvaguardar su situación financiera exterior y obtener un nivel de reservas suficientes para su desarrollo económico, resolvió en el artículo 1 establecer una sobretasa arancelaria de carácter temporal y no discriminatoria adicional a los aranceles vigentes con el propósito de regular el nivel de importaciones y salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. Está con nosotros Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. El presidente de la República ha venido sosteniendo que el problema derivado de la caída del precio del petróleo no es fiscal, sino de balanza comercial. Sin embargo, cuando el principal exportador del país es el propio Estado a través del petróleo y el precio del petróleo se desploma a la mitad, ¿hay o no problema fiscal y de balanza de pagos? A ver, este año 2015 vamos a estar juntando tres problemas, digamos. El primero es comercio exterior, porque la caída arranca en el sector externo. El año 2014 exportamos 13.000 millones de dólares en petróleo, este año exportaremos 7.000 millones de dólares en petróleo, pero también habrá una reducción de unos 2.000 millones en importación de derivados. Hay un primer problema de comercio exterior que se va a ver reflejado en la importación no petrolera, que va naturalmente a caer. Un segundo impacto va a ser el problema en fiscal, porque los 3.000 millones de dólares que estaban presupuestados de recibir petróleo al ingreso petrolero no se van a recibir. Y ahí va a haber 3.000 millones menos de ingresos, lo cual va a significar un incremento del gasto en 3.000 millones de dólares, del déficit de 3.000 millones de dólares, y adicionalmente una caída en recaudación de importaciones, aranceles, IVA, ICE, salida de divisas. Entonces el impacto fiscal va a ser cerca de 4.000 millones de dólares. Y hay un tercer afectado, que hasta ahora no hemos hablado mucho, el tercer afectado del sector financiero, donde ya hemos visto en las primeras cifras del mes de enero un crecimiento lento en el crédito, un crecimiento lento en la captación de depósitos. Es decir, estamos viendo en este momento, en 2015, una crisis que se avecina diferente al pasado. Antes era solamente vinculada a un sector, hoy día estamos implantados en los tres sectores más importantes de la economía. Y eso es lo más importante de todo para ubicar bien la magnitud. Ahora, la recaudación aduanera subió de 2.200 millones en el 2006 a 3.600 en el 2014. El propósito de la sobretasa sobre el arancel vigente es de mantener o subir la recaudación aduanera bajando el nivel de importaciones. ¿Cómo ve usted el resultado? ¿Se mantendrá el mismo nivel y se va a recaudar más impuestos o no va a ocurrir eso? Primero, esos 3.000 millones que usted menciona de recaudación del sector importador, hay que partirlo. Una parte importante, quizás la más importante, es el IVA y otra parte es los aranceles. Es decir, en esos 3.000 millones están más de 2.000 millones en IVA y 1.000 millones en aranceles. Lo que va a ocurrir en el año 2015 seguramente es que ante la caída de ingresos petroleros, la gente va a tener menos recursos y va a importar menos productos. ¿Qué productos menos? Aquellos que iban a ir destinados a la obra pública, porque el gobierno tiene que bajar por fuerza el nivel de gasto. Yo digo que bajará unos 4.000 millones de dólares el gobierno en el 2015, más, o dentro de los cuales ya ha tomado 1.400 el primer día hábil del año 2015. Y entonces lo que el gobierno espera es recaudar algo de recursos con esa sobretasa, pero también afectar la importación. La gente va seguramente a importar menos porque hay menos plata, no tanto por la salvaguarda. Y la recaudación no va a ser para nada compensada por el tema de menor importación, sino que va a haber una caída en importación, caída en ingresos y caída en actividad económica. Al final del día es lo que va a estar ocurriendo. Es muy difícil con las salvaguardias poder compensar cerca de 4.000 millones de dólares de reducción de ingresos fiscales. Al final del día estos dos elementos se van a encontrar y la crisis de balanza de pagos, que hoy día no existe, porque la balanza de pagos en el año 2014 es, seguramente con los datos oficiales que darán en estos días, es menos del 0,5%. Porque en la balanza de pagos un componente importante es la balanza comercial. Si bien es cierto, la balanza comercial que tenemos el dato oficial es 729 millones de dólares en rojo, pero cuando uno la mete ya esa balanza comercial en la balanza de pagos, uno encuentra que hay por ahí 600 millones de dólares en exportaciones netas no registradas
en otros elementos que generan divisas, y esas 700 millones en rojo en la balanza comercial terminan siendo apenas 100 millones en rojo en la balanza, en el saldo de balanza de bienes. Pero en todo caso ya hay problema en balanza de pagos, porque si no, ante la OMC esta medida no se puede tomar. O sea, ese es el requisito. Por eso esto incluso no se llama salvaguardia. En todo caso, el propio presidente de la República, mediante el decreto ejecutivo 601 que rebajó las remuneraciones a la cúpula del gobierno, reconoció en los considerandos que la crisis externa mundial relacionada con la baja del precio del petróleo afecta a la economía. Dada la disminución del flujo de ingresos y la consecuente disminución de los ingresos permanentes para atender los gastos corrientes. Ahora, ¿pero esos gastos corrientes realmente están bajando o se han mantenido? Porque siempre eso fue un postulado fundamental del gobierno. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿La factura de la crisis se está compartiendo equitativamente entre el gobierno y la ciudadanía o cómo se está compartiendo? Hay varias cosas, doctor. La balanza de pagos en la parte de la cuenta corriente hasta el año 2010 era positiva. Era 0.5% de Producto Interno Bruto positiva. Del año 2011 para adelante es que empieza a ser deficitaria. El año 2011 arranca con 2.3% y este año termina con 0.5% de déficit. Es decir, del año 2011 acá la balanza de cuenta corriente ha sido negativa. No hay un elemento diferente lo que va a ocurrir en los últimos años. Lo que va a ocurrir hacia adelante es que seguramente la cuenta corriente va a ser mucho más deficitaria que el año pasado, va a ser quizás 4 veces más, va a llegar a 2.5%, 2% del déficit. Y de ahí el otro elemento que tiene que ver con el impacto, la va a sentir de forma conjunta el sector fiscal, sector público, con el sector privado. ¿Qué va a ocurrir en el sector público? Ya no va a poder hacer esos recursos invertidos en obra pública y la economía va a sentir ese gran impacto. Y la actividad económica va a resentirse. Este año del 4.1% que ellos tienen estimado en el Banco Central, ya por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ubica un crecimiento esperado de 2.1%. Y cualquier estimación por debajo del 2.1% de crecimiento económico en el 2015 puede ser aceptada. Cordes por ahí decía 1.7%. Mi planteamiento es quizás que tengamos un 1.5%. El impacto se va a sentir. Ojalá el gobierno deje el impacto en el sector real y no traslade más elementos que generen ruido hacia el sector financiero. Ahora, pero si la sobretasa no va a ser suficiente para cubrir el déficit, como usted lo señala, ¿va a ser necesario entonces aplicar la reducción del 15% del presupuesto que prevé el Código Orgánico de Finanzas y que son unos 4.000 millones de dólares aproximadamente, porque ya en enero 5 se recortó 1.419 millones? El gobierno tiene que llegar a ese nivel. Si uno considera que en el año 2015 3.000 millones son de ingresos petroleros y 1.000 millones de ingresos vinculados con importaciones que podrían verse afectados por la caída del precio del crudo, porque va a haber menos dólares para importar. Esos 4.000 millones de dólares en lo que iría el primer trimestre del año significaría cerca de 1.000 millones menos de ingresos. Y esos 1.000 millones de dólares menos de ingresos ya empezamos a sentirlos en la economía. Los 1.400 millones recortados en enero seguramente van a ir siendo recortados con mucha más fuerza, más intensidad en los siguientes meses del año. Yo creo que en los 3 trimestres que quedan. Por supuesto, porque seguramente el gobierno va a tener que llegar a recortar cerca de 4.000 millones de dólares en total. Y si no lo hace, no importa, porque la economía se encargará de ajustarlo. Es decir, el sector externo no puede darle cerca de 10.000 millones de financiamiento. Aquello que el gobierno no pueda conseguir de financiamiento externo, seguramente el gobierno tampoco lo va a poder gastar. Por eso, siempre que el gobierno se encuadre en las reglas vigentes antes del Código Orgánico Monetario Financiero de septiembre del año pasado. Ahora, simultáneamente la caída del precio del petróleo, el dólar se ha revalorizado, eso mejora la capacidad adquisitiva del dólar y las importaciones en consecuencia cuestan menos. Y es por eso que se impone la sobretasa arancelaria, para encarecer las importaciones, impedir que crezcan. Pero la resolución del COMEX exonera de la sobretasa arancelaria a las importaciones de combustibles y lubricantes que hace el gobierno. ¿Qué peso tienen en la balanza de pagos y en el déficit fiscal las importaciones de combustibles y el subsidio que se da en el precio de venta al público? A ver, las importaciones totales petroleras el año 2014 fueron 6.500 millones de dólares.
con la caída del precio del crudo, en un nivel entre 45 y 50 que puede ser el precio del crudo en el año 2015, esos 6.500 millones de importación petrolera pueden bajar a 4.500 millones de dólares. Es decir, habría una caída de 2.000 millones de dólares en importación de combustibles. Y entonces esa reducción de alguna forma compensa los cerca de 6.000 millones de dólares que cae el precio del petróleo. Por eso que decimos que el sector externo... Pero eso es la cuestión de la balanza comercial, que hay la compensación automática. Pero ¿qué ocurre con la cuestión fiscal, con el subsidio al precio de venta de esos derivados? Claro, el subsidio en el año 2014, en esta diferencia entre lo que importamos y lo que vendemos localmente, fue 4.000 millones de dólares en números redondos. Y para el año 2015 esa reducción va a ser unos 1.600 millones de dólares menos. Es decir, ya estamos viendo en los datos oficiales del mes de enero una reducción en el tema de la pérdida en nafta, en diésel y en gas. Pérdida por el precio, pero también pérdida por la cantidad de volumen que estamos importando. Es decir, al haber caído el precio internacionalmente, ya quizás los vecinos o quizás alguna información ha ocurrido hacia la economía que se ha importado menos volumen. Y entonces uno esperaría por lo menos unos 1.500 o 1.600 millones de dólares menos en esta pérdida. Es decir, de los 4.000 millones estaremos hablando de una pérdida de unos 2.500 millones de dólares para el año 2015 en importación de derivados. Ahora, pero la elevación de los aranceles a los productos de consumo es transitoria porque así lo imponen los compromisos vinculantes del Ecuador con la comunidad internacional. En esa perspectiva, ¿no habría llegado ya la hora de ir eliminando lenta y progresivamente el subsidio a los combustibles que en la dolarización se puede hacer sin dolor, digamos, centavo a centavo, y que con los años va a llegar a un nivel de equilibrio y eliminar ese subsidio que es tan oneroso? Seguramente sí, pero el último subsidio en desbaratarse debería ser el del gas, porque el gas apenas es 500 millones de los cerca de 4.000 millones de total de subsidio. El más importante es el diésel, pero es que también es el que más peso político tiene. ¿Por qué? Porque si liberas el subsidio del diésel, lo primero que va a subir es el transporte y el gobierno no quiere enfrentar aquella situación. Donde ha tenido... Pero con dolarización se puede hacer lentamente y finalmente lo importante es que resulte, o sea, los estados no tienen fecha de caducidad, o sea, lo importante es comenzarlo a hacer. Claro, y el último es el de nafta, donde ahí podría haber algún traslado de recursos hacia el sector que consume la super, digamos, porque tiene segmento de más recursos económicos. Gradualmente puede ir ocurriendo, pero el tema es que eso gradualmente puede ir impactando mes por mes en un proceso inflacionario. Vimos en mes de enero una inflación alta, y con las salvaguardias la gente podría corregir momentáneamente los precios, adecuarse a los precios nuevos, aunque la cantidad de recursos en la economía va a ser tan pequeña frente al crecimiento pasado, que vamos a tener que seguramente ver inflación tendiendo a la baja al final del año. Y lo más triste del caso es ver potenciales incrementos en combustibles cuando en el mundo los precios han bajado, porque los precios internacionales de petróleo han bajado también. Fausto Ortiz, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Estefi. Una pausa cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos y al volver estará Lorena Tapia, ministra del Ambiente. Su réplica y a su nido sobre el explotación.